Feliz inicio de semana, les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. El gobernador Gavin Newsom reveló que sucederá un incremento en distribución de vacunas en el Valle Central. El gobernador estuvo de visita en los sitios de vacunación de Long Beach y Irvine en el condado de Kern. Newsom informó que esta nueva asignación fue basada en el número de trabajadores de salud. Comenzando este viernes, el Valle Central contará con 11 nuevos lugares de vacunación móvil. Esto como manera de ayudar a los más vulnerables como trabajadores del campo. Para hacer esto, Newsom dice que tiene que existir un incremento de 50% de dosis. We are increasing this week and moving forward by 58% the availability of vaccines in the Central Valley. In Kern County, the increase is 78%. El gobernador también informó que el estado cuenta con 34,000 dosis adicionales para trabajadores del campo y que estará de visita en el valle esta semana. Newsom también recalcó que el estado está viendo una luz de esperanza. 3.0% positivity rate today. Just consider 30 days ago it was 8.9%, 3% today. It's a third of what it was just a month ago. Hace un mes el estado estaba viendo un récord en cifras de infecciones y muertes. Esta mañana se anunció que el país ha pasado las 500,000 muertes confirmadas debido a esta devastadora pandemia. En el tema del coronavirus, el Distrito Escolar Unificado de Fresno estará lanzando un programa para comenzar a ofrecer pruebas a sus empleados. Hoy el distrito le dio la bienvenida a un pequeño grupo de estudiantes en cada escuela como manera de que más estudiantes regresen a sus salones de clases. Uno de los requisitos por el condado de Fresno es proveer pruebas a sus educadores para evitar la propagación del virus. El distrito dice que se están uniendo con el centro médico United Health con la meta de que 10% de sus 10,000 empleados reciban la prueba. This testing protocol that we've established doesn't replace the need for folks to do their test if they're showing symptoms or have been deemed a close contact of COVID-19. This is really about just simple surveillance testing in collaboration with the Fresno County Department of Health. Representantes del distrito informaron que las pruebas no serán un requisito y que esperan que 400 a 500 maestros regresen a las escuelas la próxima semana, donde darán clases en forma híbrida. El Distrito Escolar Unificado de Kings Canyon le dio la bienvenida a algunos de sus alumnos, estudiantes de los grados 11 y 12 en Bradley Middle College High School. Regresaron hoy y seguirán regresando mañana. Estudiantes serán divididos en dos grupos que acudirán a clases en diferentes días para disminuir el número de personas en los planteles. Estudiantes de 9 y 10 grados han estado acudiendo a clases en persona desde mediados de noviembre. Y por otro lado, el Distrito Escolar de Clovis le estará dando la bienvenida a estudiantes de 7 a 12 grados mañana. Representantes del distrito informaron que basaron su decisión en las cifras reportadas por el Departamento de Salud Pública del Condado de Fresno. Estudiantes de primaria regresarán en 2 semanas. Y por su parte, se espera que sucedan cambios para el programa de protección de cheques en esta ayudando a pequeños negocios el sobresalir durante la pandemia. El gobierno de Biden anunció que comenzando este miércoles, negocios con 20 empleados o menos contarán con una ventana de 2 semanas para que soliciten el préstamo. La nueva medida también lo hace más difícil para que compañías más grandes o corporaciones reciban el dinero. But when the Paycheck Protection Program was passed, a lot of these mom and pop businesses got muscled out of the way by bigger companies who jumped in front of the line. And I want to be clear, the Paycheck Protection Program is a bipartisan effort. En estos momentos se espera que se agreguen otros $7 billones al plan para el programa y los fondos forman parte del paquete de alivio de COVID-19. En otras noticias, una madre y sus gemelos de 3 añitos terminaron hospitalizados tras un choque en la zona central de la ciudad de Fresno. El accidente se registró eso de las 8 de la noche este domingo en el área de Palm y Belmont. De acuerdo a las autoridades, el vehículo bajó la velocidad para permitir que un tráiler diera la vuelta en Palm cuando una camioneta SUV se estrelló con el auto empujándolo en dirección al camión de carga. Oficiales arrestaron al conductor que presuntamente conducía bajo la influencia de una sustancia.
Obviously, we're encouraging people that if they have been drinking or taking any kind of narcotics or medication, not to drive and to have a sober driver. Obviously, this would have been a completely avoidable collision if the person would have chosen not to drive or to get a sober driver. El conductor del otro vehículo y el pasajero no resultaron lesionados. En otros casos, el Departamento de Policía de la ciudad de Fresno está buscando al responsable de abrir fuego contra un hombre cerca de Kings Canyon y la avenida Clovis. Oficiales revelaron que la víctima se encontraba caminando por un estacionamiento cuando alguien se le acercó en un vehículo y disparó contra la víctima hiriéndolo en la pierna. Se espera que el hombre se recupere. Autoridades no cuentan con una descripción de este sospechoso. La oficina alguacil del condado de Madera ha arrestado a este hombre en relación con la pornografía infantil. Detectives dicen que Mario Hurtado, 54 años de edad, contaba con más de 600 imágenes de pornografía infantil, al igual que drogas. Autoridades recibieron una pista sobre el sospechoso. La investigación aún continúa. Si usted tiene más información sobre este caso, se le pide que se comunique con el alguacil de Madera. Por otro lado, el sospechoso de un tiroteo se encuentra tras las rejas luego de lesionar a un bombero y un paramédico en el área de la bahía. Oficiales y equipos de rescate respondieron a una llamada de reportes de disparos en un centro comercial en Antioch un poco antes de las 9 de la noche de este sábado. Mientras cuidaban de la víctima, el sospechoso regresó y comenzó a disparar contra ellos, impactando a un bombero en el pie y un paramédico en la pierna. El incidente dejó a testigos sorprendidos. Nobody would have thought that would happen with all these people around. And then you just hear gunshots. And then one of the paramedics fell. I didn't see the firefighter get shot. I only saw the other one because, we just ran inside after all these, about 6 shots. Tras una persecución a alta velocidad, oficiales lograron arrestar al sujeto. Autoridades localizaron una arma de fuego dentro del vehículo. Oficiales luego se percataron de que el sospechoso estuvo involucrado en un homicidio que sucedió el sábado por la mañana y un robo en una gasolinera en Brentwood. Fue ingresado a la cárcel bajo cargos de asesinato e intento de asesinato. Se espera que el bombero y el paramédico se recuperen. Y en notas locales del Valle, al parecer la empresa cervecera Full Circle Brewing Company estará abriendo su segunda locación en un lugar conocido. La compañía estará usando la locación de Saks Brewery. El negocio cerró hace unas semanas. El dueño dice que ha estado esperando tiempo para poder encontrar un lugar en el centro de la ciudad, pero como muchos negociantes durante la pandemia, no estaba seguro sobre el futuro de su negocio luego de cerrar sus puertas en mayo. Yeah, sleepless nights. I invested a lot of my time and money and effort into something and passion and love, and to see it go is tough. De acuerdo al dueño de la cervecera, ha estado trabajando con otros negocios locales para intentar superar esta crisis y espera que su nueva locación abra el próximo mes. En otros temas, el centro de votación en el Ayuntamiento de la ciudad de Clovis ha abierto sus puertas a las personas que quieren entregar su boleta en persona. La ciudad de Clovis estará llevando a cabo elecciones especiales el próximo mes. El centro de votación estará abierto de 9 de la mañana a 5 de la tarde hasta el 1 de marzo. El día de elecciones es el 2 de marzo. Ese día el centro estará abierto de 7 de la mañana a 8 de la noche. 7 otras locaciones para votar abrirán en Clovis el 27 de febrero. La lista de esos lugares está en su boleta, así que si quiere votar este 2 de marzo ya sabe dónde encontrar esas locaciones. Así que vamos a finalizar esta edición digital. Gracias por acompañarnos mañana a la misma hora por centralvalley.com y por la página de Facebook de KC24.